El cielo de la Ciudad de México amanecía con un gris difuso, como si el sol se negara a salir para no iluminar o lembrar o que acontecía naquele quarto silencioso. No oitavo andar de um dos hospitais particulares mais luxuosos da cidade, as janelas amplas filtravam a luz fraca sobre os móveis de mármore branco e poltronas de couro importado. Lá deitada em uma cama ortopédica ajustada à perfeição, Isabela Alcântara olhava fixamente para o teto, sem piscar, sem sorrir. Era filha única de Maurício Alcântara, dono de uma das maiores construtoras do país. Tinha acesso a tudo: tecnologia de ponta, os melhores médicos, tratamentos fora do país, até psicólogos exclusivos. Mas nada disso parecia alcançar a menina. Desde que fora diagnosticada com osteosarcoma na perna esquerda, Isabela havia decidido calar. Trancou a alma num silêncio frio. Ninguém conseguia quebrar o gelo espesso ao redor do seu olhar opaco. Enfermeiras cochichavam pelos corredores. "No ha hablado en dias", dizia uma, "ni una sola sonrisa", como se já se hubiera rendido. Isabela não comia direito, apenas aceitava as medicações. Às vezes olhava o relógio e voltava a fechar os olhos. Era como se estivesse esperando algo que não sabia o que era. Ou talvez apenas esperando que tudo acabasse. Naquele mesmo dia, por volta das 10 da manhã, algo diferente aconteceu. Ela estava sozinha no quarto. O barulho distante do hospital se misturava ao zumbido constante do ar-condicionado, até que um som inesperado atravessou o corredor. Primeiro suave, hesitante, depois crescente, cheio de sentimento. Era música, um piano, antigo, desafinado, mas tocado com alma, uma melodia conhecida, Bésame mucho. Isabela franziu o senho, intrigada. Sentou-se devagar, como se algo dentro dela a puxasse para fora da apatia. Olhou para a porta entreaberta. A música vinha de longe, talvez do auditório do hospital, usado raramente. Seus pés tocaram o chão, fracos, mas obedientes. Pela primeira vez em semanas, Isabela sentiu uma emoção nova, curiosidade. Saiu do quarto sem chamar ninguém. Andou pelos corredores frios, descalça, usando apenas a camisola azul clara e o lenço de algodão branco sobre a cabeça calva. Passou por médicos e pacientes, mas ninguém ousou detê-la. Seus olhos procuravam a origem daquele som, que agora ganhava intensidade e se misturava com algo que ela não sabia nomear: esperança. Ao chegar perto do auditório, escondeu-se atrás da parede e espiou pela fresta. Lá dentro, um menino, magro, com roupas simples, cabelo desgrenhado, deduziu que tinha mais ou menos sua idade. Tocava com os olhos fechados e os dedos tensos, como se cada nota fosse um pedido sussurrado ao universo. Não lia partituras, tocava de memória, de sentimento. Isabela sentiu um calor subir ao peito. Suas mãos tremiam. Aquilo não fazia sentido. Por que um estranho, tão fora de lugar naquele mundo estéril e clínico, tocava algo que conseguia alcançá-la por dentro? Quis sair correndo, mas ficou. Algo naquela cena era impossível de abandonar. E é aqui, justo agora, que começa essa história. Uma história que vai provar que o amor, a arte e a esperança podem atravessar todas as barreiras, inclusive as que nós mesmos criamos. Se esta história toca tu corazón, suscríbete para más relatos que te harán sentir, pensar y creer en lo imposible. La tierra en San Pablo Etla, Oaxaca, estaba húmeda después de una llovizna nocturna. El aroma a tortillas recién hechas se mezclaba con el de la tierra mojada y las hojas de eucalipto. Las casas de adobe se alineaban en silencio, como si todas compartieran el mismo cansancio. En una de ellas, donde las paredes estaban decoradas con dibujos infantiles y recortes viejos de revistas, vivía Emiliano López, de 12 años. Se levantó antes del amanecer, como cada día, para ayudar a su madre a preparar tamales que venderían en el mercado. Antonia, su mamá, era una mujer de manos firmes y mirada cansada, pero llena de ternura. Viuda desde el accidente de autobús que había matado al padre de Emiliano 3 años antes, hacía lo imposible para mantener la casa en pie. Aunque tenían poco,
El hogar era limpio, digno y lleno de pequeños gestos de cariño. Mientras movía la masa del maíz, Emiliano tarareaba bajito. Tenía la costumbre de marcar ritmos con las manos, golpeando las ollas, los bancos o su propio pecho. Antonia sonreía, aunque no entendía mucho de música. «Algún día vas a tocar en un lugar bonito, mijito», decía siempre. Él solo respondía con una sonrisa tímida, los ojos soñando lejos. Desde pequeño, Emiliano tenía una pasión que nadie lograba arrancarle: el piano. Descubrió la música por casualidad, en un celular viejo que le dejó un primo. Pasaba horas viendo videos, fascinado por cómo los dedos bailaban sobre las teclas y cómo los sonidos cambiaban todo. Se improvisó su propio teclado dibujando las teclas en una tabla de madera, practicando de oído, imaginando los sonidos. En la escuela pública local, la maestra de artes, doña Alma, notó el raro talento del niño. Pidió ayuda a la dirección para conseguir un teclado viejo, donado por una ONG cultural. Emiliano aprendió rápido, como si la música ya viviera dentro de él. Tocaba en las fiestas escolares, en las misas y hasta en la plaza los domingos, siempre con humildad y un brillo especial en los ojos. Un día, doña Alma llegó con una noticia inesperada. Habría una visita cultural a un hospital en la Ciudad de México. Van a llevar a algunos niños a tocar música para los pacientes. Quieren mostrar cómo el arte sana. Emiliano abrió los ojos de par en par. Nunca había salido de Oaxaca. Ir hasta la capital era como hablar de la luna. Antonia dudó. ¿Y quién va a pagar eso? Pero la maestra aseguró que todo estaría cubierto por la fundación. La noche antes del viaje, Emiliano se quedó despierto mirando el cielo. No podía dormir. Se preguntaba si de verdad existía un piano real, de esos grandes, brillantes, con sonido verdadero. También pensaba si, en el lugar a donde iban, la gente lo escucharía de verdad, no como curiosidad, sino con el corazón. Al amanecer tomó la mochila desgastada, metió una muda de ropa y el cuaderno con las anotaciones musicales que él mismo inventaba. Antonia lo abrazó fuerte. «Haz lo que amas, pero no olvides quién eres». Él asintió en silencio. El autobús partió entre las curvas de la sierra, subiendo lentamente hacia la inmensidad de la capital. Emiliano observaba todo con los ojos pegados a la ventana. Era como cruzar hacia otro mundo. Un mundo desconocido, pero donde tal vez la música que guardaba en el pecho finalmente encontraría a alguien dispuesto a escucharla. El aire en el hospital olía a desinfectante y a ese silencio tenso que se forma cuando hay más miedo que palabras. Emiliano bajó del autobús con la mochila colgada al hombro, los zapatos polvosos, los ojos abiertos de par en par. Nunca había visto un edificio tan alto, ni puertas que se abrieran solas. Iba junto a otros 5 niños seleccionados, pero él se mantenía algo apartado, como si no quisiera romper nada con sus pasos. Una voluntaria del programa los guió por pasillos interminables, señalando áreas que ni entendían. «Aquí es donde tocaremos», dijo, empujando una puerta doble. El auditorio estaba casi vacío, salvo por un piano vertical viejo en el rincón. Emiliano se le acercó como quien se encuentra con un viejo amigo. Puso la mano sobre la madera. Estaba frío, pero real. «¿Puedo tocar?», preguntó bajito. «Claro, niño, para eso viniste». Emiliano se sentó con cuidado, cerró los ojos, respiró hondo y empezó. Los primeros acordes salieron tímidos, como quien pide permiso. Luego las notas se soltaron, dulces, nostálgicas, como si cada una llevara un pedacito de su historia. Era «Bésame mucho», la que había escuchado tantas veces en la plaza, la favorita de su madre. Tocaba sin partitura, guiado solo por lo que sentía. Isabela se había escondido detrás de la pared, desde donde el sonido parecía envolverla. Su pecho subía y bajaba más rápido. No entendía por qué ese niño, vestido con ropa tan sencilla, lograba tocar algo dentro de ella que ni los médicos Nemseuspais conseguían alcanzar. Se acercó sin hacer ruido y entró al auditorio. El eco de las teclas la guiaba.
No apartaba los ojos del niño, que tocaba con los párpados cerrados y el cuerpo tenso, como si tocara para alguien a quien ya no podía ver. Era una mezcla de tristeza y belleza que nunca había sentido antes. Se sentó en la última fila sin ser notada. Un guardia de seguridad apareció en la puerta, ceño fruncido. «Oye, tú, ese piano es del hospital. No puedes...» Emiliano se detuvo, asustado. Bajó las manos de inmediato. El silencio cayó como una losa. Iba a disculparse, pero entonces una voz lo interrumpió. «Déjalo. Quiero escuchar». El guardia se giró. Isabela estaba de pie con su bata azul, el rostro pálido, pero con los ojos vivos como no se habían visto en meses. «Señorita Alcántara, no sabía que estaba aquí». «Pues ahora lo sabe. Que se quede». El hombre murmuró algo y salió. Emiliano la miró confundido. No sabía quién era ella, pero su manera de hablar lo dejaba claro. Tenía poder. Isabela volvió a sentarse. El piano estaba en silencio, pero su mirada decía: «Sigue». Emiliano tragó saliva. Sus dedos temblaban, pero volvió a tocar. Esta vez no para un público, no para cumplir una actividad escolar. Tocaba para ella. Y aunque no cruzaron palabra alguna, algo se tejía entre ellos, algo invisible pero real. Isabela no sonrió, no aún. Pero sus ojos brillaban como quien vuelve a ver la luz, después de mucho tiempo en la oscuridad. Y Emiliano, sin saberlo, había dado el primer paso para cambiar no solo su historia, sino la de ella también. La noticia no tardó en llegar al piso 8. Una enfermera, con voz baja, le susurró a Victoria Alcántara que su hija había intervenido a favor de un niño desconocido en el auditorio. Victoria, impecablemente vestida con su blusa de seda marfil y el collar de perlas que nunca se quitaba, frunció los labios con desaprobación. «¿Un niño? ¿Qué niño?», preguntó sin levantar la voz, pero con esa firmeza que helaba el ambiente. «Uno de los visitantes del programa cultural, señora. Tocaba el piano. Su hija le pidió al guardia que no lo detuviera». Victoria se levantó con elegancia y caminó por el pasillo. Encontró a Isabela de regreso en su habitación, sentada en el sillón junto a la ventana, mirando al vacío. Por un momento pensó que su hija estaba sonriendo, pero fue solo un parpadeo. Nada. «¿Quién era ese niño?», preguntó secamente. «No lo sé. Tocaba bien». Victoria cruzó los brazos. «Este no es lugar para experimentos sociales. No voy a permitir que alguien extraño, y menos un niño callejero, interfiera en tu tratamiento». No interfirió, solo tocó el piano. Y yo lo escuché. La firmeza en la voz de Isabela sorprendió a su madre. No por lo que dijo, sino porque hacía semanas que no decía nada con convicción. Victoria quiso responder, pero algo la detuvo. Esa chispa, tan breve como tenue, era más de lo que había visto en su hija desde el diagnóstico. Isabela desvió la mirada y se envolvió en su manta. Mientras tanto, Emiliano volvía al área común con el grupo de niños invitados. La voluntaria se acercó a él, algo incómoda. «Emiliano, tenemos que regresar en unos minutos. El camión ya va a salir». Él asintió en silencio. Guardó su cuaderno con anotaciones musicales en la mochila y caminó hasta el autobús. No había entendido del todo lo que había pasado. Aquella niña lo había defendido. ¿Quién era? ¿Por qué lo escuchó con tanta atención? Durante el regreso, el paisaje pasaba rápido por la ventana. Emiliano no hablaba. Pensaba en el sonido del piano, en la mirada de ella, en cómo su música había parecido detener el tiempo por un instante. No tenía respuestas, solo sensaciones. Algo había cambiado. No sabía qué, pero lo sentía. Al llegar a Oaxaca, Antonia lo esperaba con los brazos abiertos. Emiliano la abrazó fuerte, más de lo habitual. «¿Cómo te fue?» «Bien, toqué. Una niña me escuchó». «¿Te aplaudieron?» «No lo sé, pero ella no se fue». Antonia lo miró con ternura, peinándole con la mano. Entonces fue suficiente. En el hospital, Isabela no preguntó más. No pidió verlo de nuevo, ni mencionó su nombre, pero cada vez que el silencio del cuarto se hacía demasiado denso,
cerraba los ojos y recordaba aquella melodía. Las notas seguían resonando en su mente como un eco que no quería irse. Los días pasaron lentos. Las sesiones de quimioterapia continuaban, la comida seguía intacta en el plato, y los médicos hablaban entre sí con esa mezcla de esperanza y resignación. Pero había algo distinto. Isabela comenzaba a mirar por la ventana. A veces murmuraba trozos de canciones. Nadie sabía de dónde venía ese cambio sutil. Solo ella sabía que en algún lugar de Oaxaca, un niño que no conocía del todo, le había dado algo que ni la medicina, ni el dinero, ni los abrazos de su madre podían darle. Un respiro. Y sin saber cómo, esa ausencia se convirtió en una presencia constante. El día amaneció con un cielo despejado sobre la ciudad. Desde su cama, Isabela observaba cómo los rayos de luz se deslizaban por las cortinas. Llevaba 3 días sin mencionar su nombre, pero el sonido del piano no la dejaba en paz. Ya no se trataba solo de la melodía, era la manera en que él había tocado, como si le hablara sin palabras, como si, por un instante, alguien la hubiera visto de verdad. Cuando la enfermera entró con el desayuno, Isabela dejó el tenedor sobre la bandeja y preguntó con voz firme, «¿Cómo se llama el niño que tocó el piano?» La mujer, sorprendida, tardó un segundo en reaccionar. «Creo que Emiliano vino con un grupo de Oaxaca. ¿Por qué? Porque quiero que regrese. ¿Perdón? Lo que oíste. Quiero escucharlo otra vez». La enfermera salió, atónita. Poco después, el director del hospital recibía una llamada del ala pediátrica. Cuando supo de quién se trataba, se dirigió de inmediato al despacho del coordinador del programa cultural. «La señorita Alcántara ha pedido que el niño pianista vuelva. Necesito que lo localicen». «Pero ya regresaron a Oaxaca, no es tan simple». «Pues háganlo simple. Es una petición directa de la familia Alcántara. Y usted sabe lo que eso significa». Mientras tanto, en Oaxaca, Emiliano barría el patio de tierra cuando su madre lo llamó desde la puerta. «Emiliano, te buscan». Él dejó la escoba y se acercó. Un hombre con gafas redondas y camisa clara lo esperaba con una sonrisa nerviosa. «Buenos días, joven, soy del programa cultural. Nos han solicitado que vuelvas a tocar al hospital donde estuviste». «¿Otra vez por qué?» «La paciente a la que tocaste, la señorita Isabela Alcántara, ella lo pidió». Emiliano bajó la vista. No esperaba eso. No sabía qué decir. «¿Y puedo ir?» Antonia apareció detrás de él, cruzada de brazos. «¿Tiene algún costo?» «No, señora, todo será cubierto por el hospital». Ella suspiró. «Entonces ve, pero esta vez habla con ella». En la Ciudad de México, Isabela esperaba junto a la ventana. Había ordenado que llevaran un sillón para sentarse mejor, con vista al jardín. Los médicos empezaban a notar cambios en su actitud. Comía un poco más, dormía menos. Había devuelto 2 respuestas sarcásticas a las enfermeras, lo cual para ella era una señal de recuperación. 2 días después, un coche negro estacionó frente al hospital. Emiliano descendió con su mochila. Llevaba la misma ropa modesta, pero su mirada era distinta. Ya no era solo un visitante. Lo esperaban. Una voluntaria lo condujo hasta el auditorio. Esta vez no había público. Solo Isabela, sentada en la primera fila, con una manta sobre las piernas y el rostro más sereno. «Hola», dijo él con timidez. «Pensé que no vendrías. Pensé que no me querías ver. Pensé que no sabías quién era yo». «No lo sé», dijo Emiliano, «pero sí sé cómo tocaste mi silencio». Isabela bajó la mirada. Durante un momento no hubo más palabras. «¿Vas a tocar otra vez?» Emiliano asintió. Se sentó frente al piano, respiró hondo y comenzó a tocar. Esta vez no fue Bésame mucho. Fue otra pieza improvisada, pero con la misma ternura. Isabela no dijo nada, solo cerró los ojos. Y por dentro, algo se abría con lentitud. No entendía aún qué era, pero sabía que no quería que terminara. Después de aquella primera nota, Emiliano volvió a tocar sin miedo. El piano, aunque viejo y desafinado,
Parecía responder a cada emoción que dejaba fluir por sus dedos. Isabela lo escuchaba en silencio, los ojos fijos en él, como si tratara de leer lo que sentía entre las notas. Cuando terminó, Emiliano se quedó quieto con las manos sobre las teclas. Isabela lo miró un momento sin expresión. «¿Por qué tocas así?», preguntó de pronto. Él levantó la vista, sorprendido. «¿Así cómo? Como si tuvieras algo que perder». Emiliano bajó la mirada. «Porque es lo único que me hace feliz». Isabela sostuvo su respuesta unos segundos, hasta que algo en su rostro se suavizó. «A mí ya nada me hace feliz». Él no respondió. No supo cómo. Se levantó del banco con timidez. «¿Te molesta si vengo mañana?» «No». «¿Eso es un sí?» «Es un no me molesta. Haz lo que quieras». Emiliano sonrió apenas. «Está bien». Durante los días siguientes, regresó al hospital cada tarde. A veces tocaba una canción conocida, a veces solo improvisaba. Isabela al principio solo escuchaba, sin hablar. Pero lentamente comenzó a comentar: «Esa parte sonó mal. Te equivocaste en la nota. Esa fue mejor». Sus palabras eran secas, pero constantes. Emiliano no se ofendía, se limitaba a asentir o a reírse bajito. De algún modo, esa honestidad lo hacía sentir en casa, como cuando su madre le decía que el arroz se le había pasado, pero igual lo servía con amor. Un jueves nublado, mientras Emiliano afinaba una nueva melodía, Isabela lo interrumpió. «¿Tienes hermanos?» «No». «¿Tú?» «Tampoco». «¿Y amigos?» Ella lo miró con frialdad. «¿Aquí?» «No». Los de antes dejaron de venir. Emiliano no preguntó más, solo tocó. Cuando terminó, Isabela habló en voz baja. «Voy a perder la pierna». Él dejó de respirar por un segundo. No por lástima, sino por el peso de esa confesión. «¿Estás asustada?» «No lo sé. Creo que ya me rendí hace tiempo». «No pareces rendida», dijo él. «Si lo estuvieras, no me dejarías tocar». Ella apretó los labios. «No te confundas. Solo me distraes». «Entonces lo seguiré haciendo». Un silencio largo los envolvió. Emiliano regresó al piano. «¿Tienes una canción favorita?» «No». «Entonces te haré una». «¿Una canción?» «Sí, una que solo tú puedas escuchar, que no esté en ningún lado más que aquí». Isabela desvió la vista. «¿Y por qué harías eso?» «Porque yo también perdí algo, y nadie me tocó una canción». Isabela no preguntó qué había perdido. No ese día. Pero esa noche, por primera vez en meses, se quedó dormida escuchando música dentro de su cabeza. Y en su sueño, el piano sonaba con notas que no existían aún, pero que pronto cobrarían vida solo para ella. La mañana era fría, con una llovizna que golpeaba el cristal de la ventana. Isabela estaba sentada frente al piano, con una manta sobre las piernas y los ojos clavados en Emiliano, que hojeaba con atención su cuaderno lleno de garabatos, símbolos y notas inventadas. El silencio entre ellos ya no era incómodo, era compañía. «¿Qué estás escribiendo?», preguntó ella, señalando el cuaderno. «Tu canción». «¿Ya empezaste?» «Desde el primer día que te vi». Ella bajó la vista. No sabía si aquello era un cumplido, una verdad o una mezcla de las dos cosas. «¿Cómo se va a llamar?» «La sonrisa perdida». Isabela tragó saliva. El título la golpeó de una forma que no esperaba. Recordó la última vez que había sonreído con ganas. Había sido antes del diagnóstico, en el cumpleaños de su perro, cuando le pusieron un gorrito y le cantaron las mañanitas. Desde entonces solo hubo hospitales, agujas y miedo. «No vas a lograrlo», murmuró. «¿Lograr qué?». «Que sonría». Emiliano se acercó al piano y tocó una secuencia suave, como un susurro. «Entonces será la canción más difícil que haya escrito». Isabela lo observó con atención. Por primera vez lo notó cansado. Sus manos temblaban un poco. «¿Estás bien?». Él dudó. «A veces me da miedo que se acabe». «¿Qué cosa?» «Esto. El piano. Esta sala. Tú». Ella apretó la manta con fuerza. «No puedes decir eso». «¿Por qué no?».
porque yo también tengo miedo, y si tú lo dices en voz alta, se vuelve real. Emiliano cerró el cuaderno y se sentó a su lado. ¿Te cuento algo? Dime. Cuando tenía 9 años, mi papá murió en un accidente. Íbamos a visitarlo al trabajo y el camión se volcó. Él me empujó hacia un lado. Solo yo sobreviví. Isabela lo miró, con el rostro tenso. Nadie le había contado eso. No sabía cómo reaccionar. Desde ese día, mi mamá me mira como si temiera perderme también. Por eso toco, porque cuando lo hago siento que él me escucha, como si siguiera aquí. Un nudo se formó en la garganta de Isabela. Yo tenía una amiga, Valeria. Íbamos juntas a natación. Cuando supo lo del cáncer, dejó de llamarme, como si fuera contagioso, como si ya no supiera qué decirme. Emiliano se pasó la mano por el cabello. A veces, la gente no sabe cómo acompañar el dolor, y se va. ¿Tú por qué no te vas? Porque ya sé lo que se siente estar solo, y no quiero que tú también lo sientas. Isabela se tapó el rostro con las manos. Su respiración se volvió temblorosa. No lloraba, pero estaba al borde. Estoy tan cansada. Lo sé. ¿Y si no puedo con la cirugía? ¿Y si después ya no soy yo? Serás otra versión de ti, pero sigues siendo tú. Ella bajó las manos. Tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. Lo miró con una mezcla de enojo, ternura y miedo. Prométeme que vas a tocar esa canción cuando me la quiten. Lo prometo, pero no la voy a tocar solo por ti. La voy a tocar contigo, porque si tú peleas, yo también. Y en ese momento, sin darse cuenta, habían hecho un pacto invisible. Uno que los uniría más allá de lo que cualquiera de los dos podía entender todavía. La noticia del acercamiento entre Isabela y Emiliano no tardó en llegar a oídos de Mauricio Alcántara. Esa mañana, mientras desayunaba en su oficina del piso corporativo de su empresa, su asistente le entregó un informe del hospital con una mueca incómoda. Su hija ha solicitado que el niño pianista siga visitándola todos los días. Al parecer, han entablado una relación cercana. Mauricio dejó la taza de café sobre el plato con un golpe seco. Un niño pobre entrando todos los días al cuarto de mi hija. ¿Y nadie lo detiene? Tiene autorización del hospital. Fue una solicitud directa de ella. Mauricio apretó la mandíbula. Había tolerado el silencio, la rebeldía, incluso la depresión de su hija, pero esto le parecía una falta de control. Quiero que lo retiren, que no se le permita entrar de nuevo. La noticia llegó al hospital por medio de una llamada fría y precisa. Esa tarde, cuando Emiliano llegó al piano con su cuaderno bajo el brazo, un guardia lo detuvo en la entrada del pasillo. No puedes pasar, lo siento. Son órdenes del señor Alcántara. Emiliano se quedó inmóvil con los labios apretados. No discutió, solo bajó la vista y dio media vuelta. En la habitación, Isabela lo esperaba. El reloj marcaba la hora exacta en que él solía llegar. Pasaron 15 minutos, luego 30, luego 1 hora. Llamó al botón de la enfermera. ¿Dónde está Emiliano? Lo siento, señorita. Me dijeron que hoy no vendría. ¿Quién lo dijo? Fueron órdenes del señor Mauricio. Isabela se quedó en silencio. Luego se incorporó con esfuerzo, apoyando las manos en los brazos del sillón. Llévame con el director del hospital. ¿Estás segura? ¿Escuchaste mal? Llévame. Pocos minutos después, Isabela irrumpía en la oficina del director sin avisar. Llevaba la bata arrastrando por el suelo y el rostro encendido de rabia. ¿Por qué no lo dejaron entrar? El hombre nervioso intentó explicarse. Su padre pidió que... ¿Y desde cuándo lo que quiere él es más importante que lo que necesito yo? Isabela, escúcheme bien. Si Emiliano no vuelve mañana, no pienso comer, no pienso hablar, y puede olvidarse de los reportes de mejoría. ¿Entendido? El director la miró con preocupación. Sabía que no era una amenaza vacía. Esa noche, Victoria recibió una llamada urgente. Fue al hospital a toda prisa. Encontró a su hija en silencio, con la bandeja de comida intacta y los ojos cerrados. Isabela, esto es ridículo.
Ridículo es que ustedes sigan creyendo que pueden controlarlo todo. Solo queremos lo mejor para ti. ¿Y cómo lo saben? ¿Alguna vez me preguntaron? Victoria se quedó muda. No estaba acostumbrada a ese tipo de confrontación. Isabela nunca había sido tan directa. Mamá, necesito que entiendas algo. Ese niño no es un capricho, no es un juego. Cuando él toca, me siento viva. ¿De verdad vas a quitarme eso también? Victoria respiró hondo. Por primera vez en semanas vio a su hija con fuego en los ojos, no de enojo, sino de voluntad. Esa noche, después de mucha discusión, se tomó una decisión silenciosa. Al día siguiente, cuando Emiliano llegó al hospital, el guardia simplemente se hizo a un lado y le abrió la puerta. No hizo falta explicación, solo una mirada de reconocimiento entre él e Isabela cuando se reencontraron en el auditorio. Ella sonrió apenas. Pensé que no volverías. Pensé que no me dejarían. ¿Trajiste la canción? Traje algo mejor. Y sin decir más, se sentó frente al piano y empezó a tocar. Emiliano no traía una partitura. Ni siquiera había escrito nada nuevo en su cuaderno. Lo que iba a tocar esa tarde era algo que había compuesto en su mente durante las noches en vela, recordando cada expresión de Isabela, cada gesto, cada silencio. Era una pieza lenta, con notas suaves como pasos sobre agua. La llamó La sonrisa perdida. Cuando sus dedos tocaron las primeras teclas, Isabela cerró los ojos. La melodía parecía escrita en su piel. Subía y bajaba como las emociones que había reprimido durante meses. Cada acorde era un reflejo de algo que no sabía que sentía hasta escucharlo sonar. Los enfermeros que pasaban por el pasillo se detuvieron al escuchar. El eco de la música se filtraba por las rendijas, llenando el hospital con una calma inesperada. Algunos pacientes bajaron a curiosear. No sabían quién tocaba, pero algo en aquella melodía les hablaba directo al alma. El director, al notar la congregación espontánea, decidió no intervenir. Se quedó en la puerta con los brazos cruzados y los ojos clavados en el niño al piano. A su lado, una enfermera murmuró: «Nunca la había visto así». Y era cierto. Isabela no solo estaba escuchando, estaba respirando distinto. Sus hombros no estaban tensos, sus manos no apretaban la manta. En su rostro había algo que hacía mucho no se veía: paz. Emiliano terminó la pieza con una nota larga que se desvaneció lentamente. Cuando levantó la vista, Isabela tenía los ojos húmedos. No lloraba, no sollozaba, solo respiraba profundamente, como quien ha salido de un lugar oscuro. Y entonces, lo imposible ocurrió. Isabela sonrió. No fue amplia ni brillante, fue pequeña, sutil, pero real. Una curvatura leve en la comisura de sus labios que iluminó todo su rostro. Una enfermera dejó caer el bolígrafo. El director se persignó sin darse cuenta. Emiliano no supo qué hacer. Estaba paralizado. «¿Eso fue una sonrisa?», preguntó el incrédulo. «No lo digas, se va si la nombras», respondió ella, aún con ese gesto intacto. «Entonces haré que vuelva todos los días». Isabela asintió sin borrar la expresión. «¿Sabes una cosa?», dijo ella bajando la voz. «No sé si me curaré, pero hoy, por fin, siento que no estoy sola». Emiliano quiso decir algo, pero no encontró palabras. En su lugar, volvió a poner las manos sobre el piano y tocó la misma melodía, más suave, como un susurro repetido para no dejarlo morir. El hospital, por un momento, pareció otro lugar. Los pasillos dejaron de ser corredores de angustia. Las habitaciones no eran prisiones. Era como si aquella música hubiera limpiado el aire. Esa noche, Isabela pidió cenar. Sonrió tímidamente a la enfermera que le trajo la bandeja. Saludó al doctor por su nombre. El rumor se esparció por todo el personal. La niña que no hablaba, que no sonreía, que había cerrado el mundo a su alrededor. Había vuelto, y todo gracias a un niño con dedos temblorosos y un corazón lleno de música. Desde aquel día, el hospital ya no fue el mismo. Las visitas de Emiliano pasaron de ser un asunto discreto a convertirse en un pequeño evento esperado.
Isabella pidió que movieran el piano al pasillo frente a su habitación. El director, algo renuente al principio, terminó por ceder ante la presión de médicos, pacientes y hasta de los propios empleados. Cada tarde, Emiliano llegaba con su cuaderno bajo el brazo y se sentaba a tocar. Isabella, desde su sillón con ruedas, escuchaba con atención, siempre envuelta en su manta gris y con una mirada que ya no era la de una niña resignada, sino la de alguien que había redescubierto algo que había perdido sin notarlo: el deseo. Los otros pacientes comenzaron a salir de sus habitaciones. Algunos se sentaban en las sillas plegables traídas por las enfermeras. Otros escuchaban desde las puertas entreabiertas. Una niña con leucemia bailaba descalza al ritmo de una melodía alegre. Un anciano en silla de ruedas cerraba los ojos con una sonrisa cada vez que Emiliano tocaba boleros antiguos. Un día, Isabella preguntó: ¿y si este piano no fuera solo para mí? Emiliano la miró sin entender. ¿Cómo? ¿Y si ayudáramos a otros, como tú me ayudaste a mí? La idea no tardó en volverse acción. Isabella escribió una carta al director, firmada por ella, pidiendo formalmente que el hospital permitiera tardes musicales en la planta pediátrica. El director, aún sorprendido por la transformación de su paciente más cerrada, aceptó sin titubeos. A partir de entonces, Emiliano no solo tocaba para Isabella, también lo hacía para los demás. Aprendió canciones nuevas, adaptó melodías. Un día llevó un pequeño xilófono de colores que le había regalado su madre y lo ofreció a los niños más pequeños para que lo acompañaran. La sala se transformó. Donde antes había quejas y llantos, ahora había aplausos tímidos, risas contenidas y una alegría frágil pero real. Los médicos empezaron a notar algo más. Los niños comían mejor, dormían más tranquilos y pedían menos analgésicos. La música, sin prometer milagros, estaba obrando sus propios pequeños prodigios. Una tarde, una madre se acercó a Emiliano con los ojos llenos de lágrimas. «Mi hijo no hablaba desde que ingresó. Hoy, después de escucharte, tarareó. Gracias». Emiliano, sin saber qué decir, simplemente asintió. Le costaba asumir lo que estaba provocando, pero dentro de él algo crecía también, un orgullo silencioso, humilde, que lo sostenía como una columna de luz. Isabella lo observaba desde su silla, con los dedos entrelazados. «¿Te das cuenta?», le dijo una vez. «Todo esto empezó con una canción». «No», respondió Emiliano. «Empezó contigo, que decidiste escucharla». El personal del hospital comenzó a hablar de crear un pequeño programa musical permanente. Una fundación local se ofreció a donar instrumentos. Una voluntaria trajo guitarras, flautas y un teclado electrónico. Y allí, en ese pasillo iluminado por una ventana polvorienta, se sembraba algo más que música. Se sembraba esperanza. Cada nota, cada acorde, cada silencio entre canción y canción era una semilla en tierra fértil. Pero aunque todos sonreían, aunque el ambiente había cambiado, Isabella sabía que se acercaba el día que tanto temía. La cirugía estaba cada vez más cerca, y aunque no lo decía, su mirada lo delataba. Emiliano lo sentía, lo sabía, pero aún no era momento de hablar de eso. Todavía quedaban melodías por tocar y sonrisas por rescatar. El viento de esa mañana traía un olor distinto. Afuera, el cielo de la Ciudad de México estaba despejado y la luz entraba con fuerza por las ventanas del hospital. Dentro, algo más había cambiado. Isabella había comenzado a responder al tratamiento. Los médicos lo confirmaron con cautela. Los análisis mostraban mejoras. El cuerpo estaba respondiendo a la quimioterapia. Aunque la cirugía seguía siendo inevitable, ya no se hablaba de ella con resignación, sino con esperanza. Victoria, que solía entrar al cuarto en silencio y salir igual, se quedó un poco más ese día. Observó a su hija hablar con una enfermera, reír bajito, acomodarse el cabello. No recordaba la última vez que la había visto tan viva. Cuando Emiliano llegó, Isabella ya lo esperaba sentada en el sillón, con un cuaderno nuevo sobre las piernas. «¿Qué es eso?», preguntó él curioso. «Nuestro diario. Lo decidí ayer.
Vamos a anotar todas las canciones que toques, los nombres que les pongamos y las historias que inventemos detrás de cada una. Emiliano se sentó a su lado, emocionado. ¿Y si inventamos un código?, sugirió. ¿Un código? Sí, como un idioma secreto. Cada nota, un sentimiento. Así nadie más sabrá lo que decimos, solo tú y yo. Isabela abrió los ojos, divertida. Me encanta. Pasaron horas escribiendo en aquel cuaderno. Una do sostenido era valentía, un mi menor era soledad, un la agudo era te extraño. Se reían, discutían, tachaban, volvían a escribir. La enfermera tuvo que interrumpirlos para dar la medicación. ¿Podrías tocar te extraño?, pidió Isabela esa tarde. Emiliano lo entendió al instante. Pulsó un la suave, luego repitió la nota con pequeños matices, como si pronunciara un susurro. Perfecto, murmuró ella. Ahora valentía. Y allí fue. Do sostenido, fuerte, claro, como una decisión firme. Se volvió un juego, pero también un lenguaje profundo. Una forma de decir lo que el miedo a veces no permitía expresar. El doctor Ramírez, oncólogo principal, entró con el expediente en la mano y un rostro que mezclaba seriedad y alivio. Isabela, tengo buenas noticias. Ella dejó el cuaderno y lo miró expectante. Tus niveles han mejorado. Eso significa que la cirugía será más segura. Podremos programarla la próxima semana. Isabela asintió. No hubo llanto ni queja, solo una pausa larga y profunda. Luego giró hacia Emiliano. Me prometiste que tocarías mientras yo peleaba, ¿no? Lo prometí. Entonces ya casi es hora. Esa noche Emiliano no durmió. Se quedó escribiendo en su cuaderno hasta que las hojas parecieron llenarse solas. Compuso acordes, melodías, unidas por el nuevo idioma secreto que compartían. Era su forma de prepararse, no con armaduras, sino con música. En el hospital, Isabela pidió una última cosa antes del día marcado. Quiero escuchar la sonrisa perdida en mi cuarto, una vez más. ¿Y si la cambio un poco? ¿La vas a arruinar? No, la voy a hacer más valiente. Emiliano comenzó a tocar. Esta vez no había nadie más en el cuarto, solo ellos. Las notas subían y bajaban con fuerza. No era una despedida, era un juramento silencioso. Cuando terminó, Isabela escribió algo en la última hoja del diario. No se lo mostró. Es para después, dijo, si todo sale bien. Emiliano no preguntó qué decía, solo asintió. Sabía que en pocas horas ella entraría a un quirófano para cambiar su vida para siempre, y él estaría allí, no con palabras, sino con notas que hablarían por los dos. La noche anterior a la cirugía fue larga. El hospital dormía en un silencio espeso, solo interrumpido por el zumbido constante de las máquinas y el paso ocasional de una enfermera. Isabela no cerró los ojos. Se quedó despierta mirando al techo, contando su respiración. Victoria, sentada a su lado, le acariciaba el brazo en silencio. No decía nada. Ya no intentaba convencerla de que todo estaría bien. Solo estaba ahí, y esa presencia por primera vez se sentía suficiente. «Mamá», susurró Isabela, «¿si no me reconozco después?» Victoria tardó en responder. «Entonces te vuelvo a presentar. Y nos volvemos a conocer como nuevas». Isabela sonrió débil. «No quiero que me veas durante la operación. No lo haré, pero estaré afuera, esperando, como lo he hecho siempre». Al amanecer, Emiliano llegó con los ojos hinchados de no dormir, pero con una decisión firme en el rostro. Llevaba su cuaderno, una botella de agua y una hoja con acordes escritos a mano. Se acercó al cuarto y tocó la puerta con suavidad. Isabela lo esperaba ya en la camilla, vestida con la bata quirúrgica, el cabello cubierto por un gorro blanco. Parecía más pequeña que nunca. «¿Estás listo?», preguntó ella en voz baja. «¿Tú?» «No, pero eso no importa». Emiliano sacó el cuaderno y lo colocó sobre su regazo. «Escribí algo para ti. Se llama Las alas que duermen». «¿Es triste?» «No,
Es para cuando despiertes. Isabela respiró profundo. Entonces tócalo cuando me duerma. No antes, asintió. Los doctores entraron al cuarto y comenzaron a preparar todo. El ambiente se volvió técnico, preciso, frío. Antes de que la sacaran, Isabela giró la cabeza hacia él. ¿Sigues aquí? No me he movido. ¿Y vas a estar cuando despierte? Siempre. El elevador bajó lentamente hasta el piso quirúrgico. Emiliano, acompañado por una enfermera, fue conducido hasta una sala cercana al quirófano. Allí colocaron un teclado digital. No era un piano real, pero sus teclas respondían igual al alma del que las tocaba. Cuando la señal llegó, Emiliano respiró profundo, cerró los ojos y comenzó a tocar. La melodía era distinta a todas las que había compuesto antes. No tenía miedo, no tenía tristeza, era pura espera, era fuerza, era un puente invisible entre la niña dormida bajo anestesia y el niño que sostenía su promesa con cada nota. Dentro del quirófano, los cirujanos hacían su trabajo con la concentración quirúrgica que exige separar el dolor del deber. Pero uno de ellos, al escuchar la música que se filtraba por el altavoz colocado cerca, murmuró: «Nunca había operado con música en vivo». La intervención duró casi 5 horas. Afuera, Victoria caminaba de un lado a otro, las manos entrelazadas. Antonia, que había llegado ese día desde Oaxaca, acompañaba a Emiliano en silencio. «No sé cómo puedes tocar tanto tiempo seguido», dijo ella. «No estoy tocando con las manos, estoy tocando con la promesa». Finalmente la puerta se abrió. El doctor Ramírez salió con el rostro cansado, pero tranquilo. Todo salió bien. Ya está en recuperación. Victoria se desmoronó en una silla. Emiliano bajó las manos del teclado, las muñecas entumidas, los dedos rígidos, pero el corazón ligero. Horas después, cuando por fin le permitieron entrar, se acercó a la cama. Isabela dormía aún. Su rostro estaba pálido, pero en paz. A un costado su cuaderno, intacto. En la última hoja, un mensaje escrito a mano temblorosa: «Gracias por devolverme las alas, aunque ya no tenga 2 piernas». Y en ese momento, Emiliano supo que la música había cumplido su parte. Ahora era el turno de ella. La primera vez que Isabela volvió a abrir los ojos, lo hizo con lentitud, como si despertara de un sueño muy largo. El techo blanco del hospital le pareció más brillante, más limpio, el aire más frío. La sensación en su cuerpo era distinta, sabía que algo faltaba, pero no sintió miedo, sintió alivio. Victoria estaba a su lado con la mano sobre la suya. No dijo nada. Solo sonrió con lágrimas que ya no trató de ocultar. Isabela la miró y luego desvió la vista hacia la puerta. ¿Está Emiliano? Está abajo, tocando para otros. Le dije que te dejaras descansar. ¿Puedes decirle que ya no quiero descansar? Victoria rió entre sollozos y salió a buscarlo. Minutos después, Emiliano entró con su mochila colgando del hombro y el cuaderno en la mano. «Hola», dijo en voz baja. «Hola, pianista. ¿Cómo te sientes?» «Rara, ligera. Y no por la anestesia. ¿Quieres que toque algo?» «Solo si es la canción nueva». «¿Cuál?» «Esa... Las alas que caminan». Emiliano abrió el cuaderno. No tenía ese nombre anotado, pero sabía exactamente a qué se refería. Se sentó en la esquina de la habitación, frente al teclado que una enfermera le había traído, y comenzó. La melodía era suave, pero firme. Tenía un ritmo constante, como pasos decididos sobre tierra nueva. Isabela cerró los ojos y escuchó en silencio. Cada nota parecía empujarla hacia adelante, como si dijera: «No estás incompleta, estás comenzando de nuevo». Los días siguientes fueron lentos pero constantes. Isabela empezó la fisioterapia con miedo, con torpeza. La prótesis nueva dolía, incomodaba. A veces lloraba en silencio, pero nunca dejaba de intentarlo. Emiliano estaba siempre allí, tocaba mientras ella ejercitaba. Le marcaba el ritmo, usaban su código secreto. Cuando ella daba un paso sin ayuda, él pulsaba un do sostenido. Valentía.
Si se caía y volvía a levantarse, sonaba un mi, soledad, pero nunca la, porque ya no era necesario decir «te extraño». Él estaba. Una tarde, logró dar 7 pasos sin asistencia. Al terminar cayó sentada en la silla jadeando. ¿Lo viste? No, lo escuché, respondió Emiliano. Y sonaba increíble. ¿Tú crees que podré volver a correr? No sé si correr, pero sí volar. Isabela se quedó callada. Luego miró hacia el cuaderno. Quiero escribir algo nuevo. ¿Una canción? No, una historia, la tuya, la mía. Todo esto. ¿Y cómo la vas a llamar? Ella pensó un momento. La sonrisa que regresó caminando. Emiliano bajó la mirada, sonriendo. Me gusta, pero creo que aún no termina. No, aún no. Esa noche, Isabela se levantó con ayuda de un bastón. Caminó hasta la ventana de su habitación y miró hacia la ciudad iluminada. No pensaba en el pasado. Pensaba en el sonido del piano, en las notas que la habían acompañado. Y en el niño que no solo le tocó música, sino el alma entera. Por primera vez, no temía al futuro, porque sabía que, sin importar cuán incierto fuera, ya no estaba sola. Y mientras Emiliano tocara, ella encontraría la forma de seguir adelante, paso a paso, al ritmo de una canción escrita con el corazón. El video se compartió primero en la cuenta oficial del hospital. Mostraba a Isabela caminando con su prótesis, mientras Emiliano tocaba una melodía suave a su lado. La imagen era poderosa. Una niña que había estado en silencio absoluto durante meses, ahora sonriendo, avanzando con pasos firmes al ritmo del piano. En menos de 24 horas, el video se volvió viral. Millones de personas lo compartieron. En los comentarios, algunos lloraban, otros agradecían. Muchos simplemente decían que necesitaban ver algo así para creer en la humanidad otra vez. La historia llegó a periódicos, noticieros y plataformas digitales. Titulares como «El niño pianista que devolvió la sonrisa a la hija del millonario» aparecieron por todo el país. Don Mauricio, al principio incómodo por la exposición, no pudo evitar conmoverse al ver la transformación de su hija. Una tarde, entró al cuarto con una expresión que Isabela no recordaba haberle visto antes. Humildad. «Vi el video», dijo sin rodeos. «¿Y?» «Vi a mi hija. ¿De verdad?» Después de mucho tiempo. Isabela lo miró sin dureza. Yo también me volví a ver. Él respiró hondo. «Hay algo que quiero hacer, una beca, para niños como Emiliano, para que puedan estudiar música, desarrollarse, no por caridad, por justicia». Ella no respondió enseguida. «¿Y ya hablaste con él?» «No. Quiero que tú se lo digas». Esa misma tarde, Isabela esperó a Emiliano en el jardín del hospital, donde él practicaba en un teclado portátil. «¿Tienes un minuto?», le preguntó. «Para ti tengo horas. Mi papá quiere hablar contigo. Quiere ofrecerte una beca completa para que estudies música en donde tú quieras». Emiliano se quedó en silencio. Parpadeó varias veces. Luego desvió la mirada hacia el suelo. «¿Por qué?» «Porque eres el mejor músico que ha pasado por este hospital, y porque tu música cambió vidas. Yo no hice nada mágico». «Exacto, solo hiciste lo que amas». Y eso fue suficiente. Días después, en una ceremonia sencilla pero emotiva, se anunció públicamente la creación de la Fundación Alas para Escuchar, con el objetivo de apoyar a niños músicos de escasos recursos. Emiliano fue el primer beneficiario. Su nombre apareció en medios nacionales. Recibió una carta de aceptación del Conservatorio Nacional de Música. Antonia, con los ojos llenos de orgullo, abrazó a su hijo frente a todos. «Te dije que ibas a tocar en un lugar bonito, mijito». Emiliano, con la voz temblorosa, respondió: «Pero nunca imaginé que fuera tan bonito por dentro». Los niños del hospital, ahora con instrumentos nuevos donados por la fundación, comenzaron a formar un pequeño ensamble. Tocaban en los pasillos, en los jardines, en las salas de espera. Isabela, aunque ya no internada,
regresaba cada semana como invitada de honor. Durante una visita, un niño pequeño se le acercó con un cuaderno. ¿Tú eres la de la canción? Tal vez. ¿Cuál canción? La de la sonrisa, la que no se olvida. Ella lo abrazó. Sintió que su historia ya no era solo suya, era parte de algo más grande. Y mientras el hospital seguía su ritmo habitual de tratamientos, diagnósticos y rutinas médicas, entre sus muros había algo nuevo, un sonido constante. A veces tímido, a veces fuerte, pero siempre presente. La música se había quedado a vivir allí. Un año después, el auditorio del hospital volvió a llenarse. Esta vez no por casualidad ni por curiosidad, sino por una celebración esperada. Las sillas estaban ocupadas por médicos, enfermeros, pacientes, familias y amigos. En el centro del escenario, un piano de cola nuevo, reluciente, donado por la Fundación Alas para Escuchar. Las luces se atenuaron y un murmullo recorrió la sala cuando Isabela entró caminando con seguridad, vestida de blanco con su prótesis metálica apenas visible bajo el vestido largo. Llevaba el cabello suelto y una expresión serena. A su lado Emiliano con camisa negra, el cuaderno viejo bajo el brazo y una mirada brillante. El aplauso fue largo. Isabela se detuvo frente al micrófono, respiró hondo y habló con voz firme. Hace un año yo no hablaba, no sonreía, no caminaba. Pensaba que mi vida estaba acabada antes de comenzar, pero alguien tocó para mí. Y me devolvió algo que ni los médicos, ni el dinero, ni las palabras pudieron: la esperanza. Volteó hacia Emiliano y sonrió con complicidad. Hoy estamos aquí no para contar una historia triste, sino para celebrar una canción que nació del dolor, pero que floreció con amor. Emiliano se sentó frente al piano, colocó las manos sobre las teclas, cerró los ojos y empezó a tocar La sonrisa perdida. Pero esta vez la melodía era distinta. Había madurado, sonaba más profunda, más llena de luz. Isabela se acercó al micrófono con una hoja en la mano. «Esta letra la escribí para ustedes», dijo. «Es la voz que no pude usar antes. Es mi manera de decir que seguimos aquí, caminando, viviendo». Y mientras la música llenaba el auditorio, su voz recitó palabras que hablaban de resiliencia, de amor, de segundas oportunidades. Algunos en el público lloraban en silencio. Otros se tomaban de las manos. Había una energía que no se podía explicar, pero que se sentía en cada rincón. Cuando terminaron, hubo un silencio largo. No porque no supieran qué hacer, sino porque nadie quería que ese momento terminara. Luego vino el aplauso, largo, cálido, de pie. Después del evento, Isabela y Emiliano se quedaron solos un momento en el escenario. Él cerró el piano con cuidado. Ella lo miró. «¿Te imaginas que todo esto empezó con una canción? Y con una sonrisa», agregó él. «Y con un niño que no se rindió. Y con una niña que decidió vivir». Ambos se abrazaron sin necesidad de palabras. Emiliano sabía que pronto se iría a estudiar al conservatorio, que vendrían nuevas ciudades, nuevos retos, otras melodías, pero esa canción, esa historia, siempre lo acompañaría. Isabela, por su parte, había decidido escribir. No solo música, sino historias de niños que, como ella, alguna vez pensaron que todo estaba perdido. Publicaría su primer libro con apoyo de la Fundación. El título ya estaba decidido: La sonrisa que regresó caminando. Mientras el auditorio se vaciaba, Isabela volvió a tomar el micrófono una vez más. Gracias a quienes creyeron, a quienes no se fueron cuando más lo necesitábamos. Y si esta historia tocó su corazón, suscríbanse al canal para más relatos que demuestran que el alma humana puede transformar el dolor en esperanza. Hizo una pausa y con una sonrisa leve añadió: y ahora hagan clic en el siguiente video que aparece en pantalla. Allí encontrarán otra historia que, como esta, les recordará que nunca estamos tan rotos como para no poder volver a comenzar. La luz bajó lentamente. La música, esa que había empezado en un piano viejo en un hospital cualquiera, seguía flotando en el aire.
porque cuando una nota se toca con el alma, nunca se pierde, solo cambia de lugar.